Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando de alineamiento cuántico, Cronos versus Kairos. ¿Por qué le puse alineamiento cuántico, más allá que está muy de moda todo lo que es cuántico? Cuántico básicamente es, hay muchas formas de explicarlo y yo no lo voy a explicar de la mejor forma, pero significa que una misma cosa puede estar al menos en dos estados a la misma vez. Por ejemplo, puede pasar con un fotón. Un fotón está acá y se sabe que puede estar en otro lugar a la vez, más allá que no se sabe ese lugar donde está, pero se sabe que está en otro lugar. En términos prácticos, el tiempo, que vamos a estar hablando del tiempo, por eso utilizamos estos términos Kairos y Cronos. El tiempo también está en dos planos a la vez. Y son planos que están conectados, pero no siempre están alineados. Y un poco vamos a estar pensando en esto. El otro día me pasó, yo había ido a caminar a la Rambla, acá por cerca de donde yo vivo, en Montevideo, y a mí me pasaba algo concreto, que era lo siguiente. A veces me pasaba que yo entendía que y estaba convencido que Dios me había dicho algo, pero de repente la demora en que eso ocurra en mi vida en términos prácticos era mucha. Y yo no entendía. Y le vivía preguntando a Dios, explícame esto, explícame esto, explícame esto. Y me lo explicó, lo entendí, y por eso se los quiero transmitir. Imaginen esto. Esta imagen yo la voy a usar durante todo el video porque es con la imagen que yo lo entendí. Imagínense si en un mismo momento yo desato el cierre de las manos, ¿no? Pero una mano se cierra automáticamente y la otra se empieza a cerrar lentamente. Entonces yo ahora voy a decir ahora, y el ahora que yo dije sucedió en el preciso momento en que yo dije ahora, pero ahora, perdón, me equivoqué porque bueno, es un tema de coordinación. Ahora esta mano se cerró automáticamente y esta más lenta. Ahora esta va después. Ahora, ¿ven? Entonces, ¿a qué voy? Y sé que el ejemplo no es el mejor del mundo, es en el que yo lo entendí. Que es una mano que se cierra al momento y la otra que arranca en el preciso momento un periodo de cierre. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios, con lo que Dios dice, con el Cronos y el Kairos? Dice así. Entendamos esto. Cuando vemos la palabra de Dios, la Biblia está escrita en una parte en lo que es en el idioma griego. Y en el idioma griego vos tenías una situación que es la siguiente. Para la palabra tiempo, ellos tenían distintas palabras. En general, en el idioma griego, para muchas palabras existen varias palabras. En por ejemplo, en la palabra amor existe, no sé, ágape, filial, eros. Son tres palabras para describir lo mismo. En el tiempo, por lo menos existen dos, que es Kairos y Cronos. El Kairos es el tiempo de oportunidad y el Cronos es el tiempo en que va sucediendo las cosas, los minutos que van corriendo. Cuando en la Biblia se refiere al tiempo utilizado en algo que tiene que ver con Dios, utiliza la palabra Kairos. Y cuando se refiere al ser humano, utiliza la palabra Cronos, porque nosotros somos regidos por el Cronos. ¿Por qué? Por el cronómetro, por los minutos, segundos, horas, etcétera, que se van sucediendo, los días, los meses, los años, etcétera. Y a la vez, cuando Dios hace algo, Dios lo dice y es. Encima Dios, que tiene la autoridad de que
Es inevitable que se haga y se produzca lo que Dios dice, es inexorable que se produzca. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver algo. Sobre la base, entendamos esto, que la voluntad de Dios, porque estamos haciendo esto para entender la voluntad de Dios y los tiempos de la acción de la voluntad de Dios en nuestra vida, siempre la voluntad de Dios tiene 3 parámetros que nunca se evitan. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estos 3. Es buena, agradable y perfecta. Esto dice así: de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2. La voluntad de Dios es, podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, para que algo sea voluntad de Dios, tiene que ser bueno, tiene que ser agradable y tiene que ser perfecto. Son condiciones que se cumplen siempre, más allá de que obviamente no siempre lo podemos entender, porque para nosotros puede ser, desde nuestra perspectiva, no lo comprendemos. Pero en general, si uno empieza a testear, siempre la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Y como yo decía, se distinguen estas 2 palabras. El cronos y el kairos son estos 2 conceptos, uno para definir el tiempo, cuando se refiere en la palabra de Dios a los tiempos que utiliza Dios, y cronos a los tiempos que utiliza el ser humano. Entonces, vamos a ver. Se refiere al tiempo cronológico, el cuantitativo y el lineal, el que nos va pasando a nosotros, y el de Dios es el que sucede. Por eso en el original en el griego es como el tiempo de la oportunidad. ¿Vieron cuando dice no pierdas el tren? Como que en un momento nosotros estamos en la vida y de repente hay una oportunidad que pasa. Y si nosotros no estamos atentos a esa oportunidad, perdemos el tren, perdemos la oportunidad. Que a veces hay gente que ha tenido suerte, digámosle así, en la vida, porque en el momento que pasó la oportunidad por su vida, supieron verla y aprovecharla. Y hay gente que les pasó la oportunidad, una oportunidad por su vida, no la vieron y les pasó. A mí me ha pasado de darme cuenta en retrospectiva que hubo momentos en que una oportunidad pasó por mi vida y yo no la vi y la perdí claramente. Entendiendo esto, vamos a ver que a lo largo de la Biblia aparecen estos 2 tiempos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo nada más. ¿Dónde se utiliza la palabra cronos? ¿Da? Le pongo 3 ejemplos. Dice Mateo 2:7, dice Herodes, pregunta a los magos, el tiempo, cronos, en el que apareció la estrella. Un dato astronómico puntual. O sea, a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Herodes pregunta un tiempo, era tiempo de los humanos y aparece la palabra cronos. En otra vez dice, a Isabel se le cumplió el tiempo, cronos, de su alumbramiento. Está hablando de que a una mujer se le dio el momento de tener a su hijo y utiliza la palabra cronos. Y cuando vemos que se refiere a Dios, dice, el tiempo, kairos, se ha cumplido. Esto es Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, la palabra tiempo es kairos, y el tiempo del reino de Dios se ha acercado. No está hablando de un tiempo real, habla de un tiempo donde un hecho oportuno ocurrió. Después, por ejemplo, 2 Corintios 6:20. El tiempo, kairos, en tiempo aceptable te he oído. He aquí ahora el tiempo aceptable. Está hablando de un tiempo donde algo se aceptó y utiliza la palabra kairos porque está refiriendo al tiempo de aceptación de un hecho, que es un tiempo de aceptación de la voluntad de Dios. Y de hecho hay un versículo que es interesante donde aparecen las 2 palabras del griego en un mismo versículo, que es Hechos 1:7, que acá lo vemos un poco más clarificado. Dice, y él les dijo, está hablando de Jesús, nos toca a vosotros saber los tiempos, cronos, ni las razones, kairos, que el Padre puso en su voluntad. Cuando lo vemos en perspectiva, yo lo estoy diciendo medio rápido, por eso le digo la cita si los quieren buscar, es que cuando habla de los tiempos de comprensión a nosotros, que nos transitan a nosotros, utiliza estas 2 palabras. ¿Y a qué viene todo esto y para qué sirve todo esto? Es para lo siguiente. Todos le solemos pedir cosas a Dios.
De hecho, si no querrías algo de Dios o no tendrías curiosidad respecto a Dios, no estarías viendo este podcast, supongo yo. Entonces, a mí me pasaba, y vuelvo al principio, que yo le pedía a Dios algo, yo entendía que Dios me lo había dado, pero no demoraba en recibirlo o sentía que no lo estaba recibiendo. Cuando Dios me explicó que si Dios me dijo, sí, pasó, pero el tiempo cronos en el que yo transito demora en llegar hasta ese momento de oportunidad, esto me hizo entender de que Dios, todo lo que nos dice que sí, es obvio, pero yo lo necesité entender. Lo que Dios nos dice sí, es sí. Y a veces podemos pensar, pero ¿cuánto demora? Si Dios me dijo sí, pero esto no fue así. Todavía no lo recibo, demoró en recibirlo. Entonces, cuando entendemos esto, que el sí de Dios y que nosotros nos movemos en el tiempo que transcurre, entendiendo eso nos ayuda a, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos dijo sí, y es sí, y tenemos que aferrarnos a esos y esperar que el tiempo cronos de los minutos, los días, las semanas, los meses, incluso años, se alineen con ese sí de Dios, porque el tiempo de Dios es automático y el nuestro se mueve lento. Esto quería que estén pensando hoy porque a mí me ayuda a entender los tiempos en los cuales Dios me dice o me da algo y el tiempo que a veces en mi perspectiva creía que demoraba y simplemente es que me acercaba a. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.